¿Qué tal? En este video veremos medidas de tendencia central y dispersión 2 de local o visitante, lección 35, sesión 1, matemáticas 2, de la página 268 a la 270. Vamos a ver lo siguiente. Y nos dice lo siguiente: medidas de tendencia central y de dispersión 2. Para empezar, las estadísticas tienen gran aplicación en distintas áreas, pues es el registro de datos nos permite describir y representar una situación para posteriormente analizarla, obtener conclusiones y tomar decisiones. Entre muchos ejemplos, en los deportes y en la investigación de mercado, el registro de datos es una tarea básica. En esta secuencia aplicarás los conocimientos que aprendiste respecto a las medidas de tendencia central y de dispersión, tales como la desviación media, en contextos de distribución de cantidades de productos y resultados deportivos. Manos a la obra. Local o visitante. Trabajen en pareja, pueden utilizar calculadora. En México, el equipo Correcaminos de Tamaulipas participa en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. En las siguientes tablas se presentan algunos de los resultados que obtuvo como local y como visitante en la temporada 2016 a 2018. ¿Ok? Y tenemos la información del equipo. Ok, dice: para el equipo Correcaminos, ¿crees que representa una ventaja jugar como local? Según las estadísticas y como vemos la parte de juegos jugados y juegos ganados, vemos que en como local tiene más partidos ganados que como visitante. Ok, entonces podemos decir que ¿crees que representa una ventaja jugar como local? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que los partidos donde tiene más o donde ganó más partidos del total de partidos jugados es en el de como local. Ok, entonces por eso decimos que sí es una ventaja jugar como local. Dice: parte 2. Considera los resultados del equipo Correcaminos en las 3 últimas temporadas para completar la siguiente tabla. Después respondan las preguntas en su cuaderno. Y vamos a la siguiente parte. Y dice lo siguiente: punto medio de puntos anotados, media aritmética. Vamos a calcular nuestra media aritmética, nuestra desviación medio por medio de puntas en contra. También vamos a calcular desviación media y nuestro rango. Ok, y entonces vamos a calcular nuestros siguientes datos como visitante. Como visitante obtenemos los siguientes datos. Vamos a ver nuestra información pasada. Entonces, como visitante tenemos estos datos, o mejor dicho, los que nos interesan son los puntos anotados, que son estos, y estos son los puntos en contra, puntos anotados y puntos en contra, en los cuales vamos a calcular su media y su desviación media. Ok, calculamos entonces nuestros datos y como visitante tenemos que primeramente tenemos puntos anotados, son 1854, luego tenemos 1744, luego también tenemos 1358. Ok, esos son los datos. Si nosotros sumamos estos datos nos van un total de 4956. Ok, para calcular el promedio sabemos que tenemos que dividir. Entonces dividimos 4956 entre de 3. Entonces vamos a ver que el resultado es de 1652. Ok, entonces tenemos que el promedio de puntos, la media aritmética es de 1652. Ok, ese dato sería ahí 1652. Ok, ahí es donde vamos a anotar, eso es 1652. Luego vamos a calcular la desviación media. Ok, sabemos que la desviación media, nuestra pequeña formulita es que tenemos que es la sumatoria del valor absoluto del dato menos la media aritmética que nosotros tenemos aquí, y todo eso va a ser entre el número de
datos. Ok, vamos a hacer lo siguiente entonces. Estos datos de 1854 lo vamos a restar 1652. Luego también 1744 le vamos a restar 1652 y por último a 1358 le vamos a restar 1652, ok, para que estos datos nos dé los siguientes resultados. Ok, aquí serían 202, en esta tendríamos 92 y en esta tenemos 294. Recordemos que son valores absolutos, porque si aquí nos damos cuenta nos va a salir un número negativo, pero como son valores absolutos todos son positivos. Entonces sumamos estos datos y nos va a dar un total de 588. Ok, esos 588 lo vamos a ver aquí. Desviación media va a ser igual a 588 entre de 3, donde mi desviación media de este dato tendría que ser de 196. Ok, y ese dato lo vamos a colocar de este lado. Ok, aquí entonces nos quedaría que es de 100. Aquí vamos a poner 196. Ok, ese es el dato que nos va a dar. Ok, ahora vamos en esta parte, el promedio de puntos anotados de la medida aritmética. Vamos a hacerlo de este lado. Ahora los datos que vamos a ocupar son los de como local. Todos estos datos o la media aritmética y la desviación media que acabamos de calcular son de los datos como visitante. Ahora lo vamos a hacer como local. Como local tenemos los siguientes datos. Tenemos que son 1800. A ver, vamos a poner aquí 1896. Luego tenemos 1791. También tenemos que son 1496. Todos estos los sumamos y nos va a dar un total de 5183. A estos 5183 los vamos a dividir entre de 3 y esto nos va a dar un total de 1727.6. ok, eso es nuestra media aritmética como local, 1727.6. ok, ese es el dato que nos toca como local. Ok, vamos entonces a calcular nuestra desviación media. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Tenemos entonces que es 1896 menos 1727.6, luego 1791 menos 1727.6 y por último 1496 menos 1727.6. ok, estos resultados nos quedaría de la siguiente manera. Al restarlo nos quedaría son 168.4, aquí sería 63.4 y por último sería 231.6. ok, estos datos los vamos a sumar y nos va a dar un total de 463.4, donde nuestra desviación media como tal va a ser la siguiente. Desviación media es igual entonces a 463.4 entre de 3, nuestra desviación media va a ser igual a 154.46. ok, así es como tenemos nuestra desviación media de nuestros datos como locales. Entonces sería 154.46. ok, serían esos mis datos. Ahora vamos a los puntos, a los promedios de puntos en contra, media aritmética, y vamos a calcular desviación media. Ok, lo vamos a hacer entonces primero como visitante y luego como local. Vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces. Y tenemos los
siguientes datos. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente otra vez. Quedaría de la siguiente manera. Aquí serían 1952, tenemos 1836 y 1523. Si nosotros lo sumamos nos da un total de 5311, donde nuestra división de de 5311 entre de 3 nos va a dar un total de 1770.3. ok, y esta sería nuestra media. Nuestra desviación media, vamos a hacer la misma situación que hicimos hace rato. Vamos a restar nuestra x menos la media, entonces 1952 menos 1770.3, esto va a ser igual a 181.7. ok, 1836 menos 1770.3 va a ser igual a 65.7. Por último tenemos que 1523 menos 1770.3 va a ser igual a 247.3. ok, si nosotros sumamos todos estos datos nos va a dar un total de 494.7. ok, entonces nuestra desviación media va a ser igual a 494.7 entre de el número de datos, que son 3. Nuestra desviación media va a ser igual a 164.9. ok, estos dos datos que tenemos aquí van a ir de este lado. Nuestra desviación media, mejor dicho, nuestra media aritmética aquí, y nuestra desviación media de este lado. ok, vamos por último como local. Entonces vamos a hacerlo como local. Nuestros datos quedarían de la siguiente manera. Como local tenemos los siguientes datos. Son 1833 más 1718 más 1617. Tenemos que el total es de 5168. ok, donde para calcular nuestra media aritmética son 1700, aquí perdón, son 5168 entre de 3 nos va a dar un total de 1722.6. nuestra media va a ser igual a 1722. Luego vamos a calcular nuestra desviación media, sería 1833 menos 1722.6. tenemos 1718 menos 1722.6. por último 1617 menos 1722.6. en total nos daría las siguientes cantidades. ok, tenemos que es 110.4, tenemos que es 4.6, luego tenemos que es 105.6. ok, en total nos da que es de 220.6. ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces desviación media nos va a ser igual que es de 220.6 entre de 3, donde nuestra desviación media va a ser igual a 73.53. ok, así es como nosotros tenemos nuestras desviación medias y nuestra media. ok, vamos aquí, esos datos irían aquí, y por último vamos a calcular nuestro rango. ok, nuestro rango como visitante, acuérdense que son los datos, el dato mayor menos el dato menor, y nos va a dar un rango. Entonces como ahora sí que como visitante tenemos los siguientes datos. Si nosotros observamos y vamos a la presentación anterior, tenemos aquí que como visitante serían estos datos que están encerrados en círculos. Entonces si nosotros tenemos rango, va a ser igual de esos datos que tenemos ahí. Si nos damos cuenta es que el 1952 es el mayor menos el menor, que sería 1300
58.358, donde rango va a ser igual a 594. Ok, ahora para como local tenemos estos datos de aquí y vamos a ver cómo cuáles son los datos mayores. Entonces vemos por aquí de este lado que 1896 es el mayor, entonces tenemos que 1896 menos el dato menor, si nos damos cuenta es el 1496 menos 1496, entonces va a ser igual, rango va a ser igual a 400. Ok, así es como tenemos nuestros dos rangos que nos está pidiendo nuestra tablita. Ok, tenemos aquí nuestro rango donde este es de 400 y este de acá arriba dijimos que era de 594. Ok, 594. Vamos a leer las siguientes preguntas conforme a los datos que acabamos de anotar. Dice, como equipo visitante, ¿dónde se representa mayor dispersión? ¿En los puntos anotados o en los puntos en contra? Ok, si nosotros observamos nuestra dispersión está más grande debido a que el 196 se aleja un poquito más esta cuando nuestra desviación media tenemos que es de 164.9. quiere decir que aquí nuestros datos están más compactos, entonces con los puntos en aquí sería donde en los puntos anotados o en los puntos en contra, entonces nuestra mayor dispersión está como los puntos anotados aquí, anotados. Ok, por aquí vamos a poner en el inciso A, por aquí lo vamos a poner de este lado, inciso A es anotados. Vamos con el inciso B. ¿Qué ocurre con la dispersión en el caso de jugar como local? Cuando nosotros jugamos como local, vemos que nuestra dispersión, por ejemplo, en la media aritmética, o mejor dicho, como local en los puntos en contra, vemos que está muy es menor los puntos en contra. O sea, ¿qué quiere decir? Que está muy poco disperso. ¿Qué ocurre en la dispersión? No, poco disperso sería aquí. Poco disperso. Ok. Inciso B sería poco disperso o menor dispersión. ¿Por qué? Porque aquí en esta desviación media que tenemos de este lado, vemos que si nos acordamos es de 73.53. ¿Qué quiere decir? Que nuestra desviación media está muy pegadita a nuestra, o está más compacta nuestros puntos para llegar a nuestra media aritmética. Ok, vamos a ver la siguiente parte. Dice, ¿en qué caso se obtiene un mejor promedio en puntos anotados, como local o como visitante? Nosotros observamos que como local tenemos un poquito de mejor puntos en las cuestiones de puntos anotados. Ok, porque como puntos anotados tenemos 1727.6 y como local tenemos 1727.6 y como visitante tenemos 1652. Entonces aquí tenemos que es como local. Ok, inciso D. ¿En qué caso hay menor dispersión entre los puntos anotados y su promedio? ¿Por qué? Bueno, aquí dice en qué caso hay menor dispersión. Hay menor dispersión como local. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando nosotros, o mejor dicho, vamos a esta parte para que vayamos entendiendo cómo nos dicen estos datos. Y aquí hay algo muy importante. Dice, vamos a leer
lo que dice las medidas de dispersión. Dice: las medidas de dispersión, como el rango y la desviación media, representan la variabilidad de los datos de un conjunto. Estas, con las medidas de tendencia central, describen la distribución del conjunto. Particularmente la desviación media nos dice qué tan cercanos o alejados de la media aritmética se encuentran los datos. El siguiente es un ejemplo de cómo se interpreta lo anterior. Ok, tenemos estos datos. Tenemos que aquí en el conjunto A la media aritmética es de 20 y la desviación media es 0.5. Mientras que la media aritmética del otro son 20 y la desviación media es aquí de 5.2. ¿Qué quiere decir? Que nuestros datos, por ejemplo, si aquí fuera 1, nuestra desviación media quiere decir que, por ejemplo, que si nuestro promedio fuera de 1.5, quiere decir que nuestros datos menores pueden ser 1 o podrían ser de 2, que quiere decir que este punto 5 que tenemos aquí es más o menos qué tan alejados se encuentran de nuestra media aritmética. Ok, para eso nos sirve la desviación media. Por eso, regresando a esta parte, podemos ver que aquí tenemos una desviación media de 154.46, mientras que en la otra es de 200, de la otra es de 196. Ok, entonces por eso decimos que en el caso menor dispersión entre los puntos anotados y su promedio, decimos que como local hay menor dispersión, porque volvemos a repetir, porque su desviación media nos dice que todos los datos no están muy alejados, están muy cercanos. Como diferencia entre dato y dato sería de 154.46, o cada dato tiene una diferencia de 154.46 conforme a los datos que nosotros tenemos, que se van acercando a nuestra media aritmética. Inciso E. ¿En qué caso se obtiene un menor promedio de puntos en contra, como local o como visitante? Y vamos a decir aquí, a ver, vamos a leer muy bien el inciso E. Dice: ¿en qué caso se obtiene un menor promedio de puntos en contra? Ok, menores puntos en contra. Y dice el caso de como local o como visitante. Nosotros, si tenemos nuestros datos, vemos que como visitante tenemos 1770.3 nuestra media aritmética, y como local tenemos 1722. Entonces, como local tenemos un menor promedio en contra. Entonces aquí es como local, y luego en ese caso y considerando su desviación media, se puede afirmar que hay poca dispersión entre los puntos en contra y su promedio. Eso es lo que podemos nosotros obtener, porque nuestra desviación media de como local, nuestros puntos en contra, es de 73.53. quiere decir que está muy poco disperso. Ok, espero que sea entendible esta parte, y vamos a rellenar la siguiente tabla, y quedaría de la siguiente manera. De acuerdo con los resultados de las 3 últimas temporadas, el equipo Correcaminos obtuvo mejores resultados como nosotros observamos que como local, ok, que como visitante, ok, debido a que su promedio de puntos, y aquí vamos a anotar su promedio de puntos anotados es, y luego ponemos aquí que es de 1727, aquí sería 1727.6, iría en esta parte, con una variación de, y vemos la variación que es de 154.46, mientras que su promedio de puntos en contra, aquí te lo ponemos en contra, nuestro promedio de en contra es de 1722 con una variación de 73.53. Esto se interpreta que como local es más constante su desempeño
dada la variabilidad de sus puntos. Ok, espero que sea entendible esta parte, espero que se vaya anotado poco a poco para que se vaya entendiendo. Ok, dudas, comentarios me lo pueden hacer saber y muchas gracias.